Bien, ¿está contento? Como 40 nada más. ¿Están contentos? Dios es bueno. Y todo el tiempo. Cierre sus ojos y dale, Padre, gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra. Prepara mi corazón. Dile, quiero escucharte, quiero oírte, Señor. Quiero que mi vida sea transformada. No te escucho. Dile, quiero que mi vida sea transformada. Dile, transfórmame, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, paz. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, es una palabra que a lo mejor le hemos escuchado, la hemos oído en algunas ocasiones, pero quiero que sepas que algo de lo que el Señor ha estado mostrando en mi corazón es precisamente lo que ahora te voy a estar platicando. Jesús viene a mostrarnos al Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Si tú querías saber cómo es el Padre, cómo es Dios, nuestro Padre Dios, está en Jesús. Dice la palabra que Él vino a mostrarnos al Padre. Felipe le preguntó en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. No lo vamos a leer porque realmente no es lo que quiero, es solamente una introducción en lo que quiero mencionar, donde Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido y no me has conocido, dice Jesús. ¿No me has conocido, Felipe? Fíjate bien lo que le está diciendo. Jesús le está diciendo Jesús le está diciendo a Felipe, no me has conocido. Cuando él le preguntó, muéstranos al Padre, él está poniéndose en el lugar del Padre y él está diciendo, ¿no me has conocido? Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Está diciendo aquí que Jesús se pone como el Padre y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo creo que eso era la lucha que tenían los fariseos con Jesús. Él se hacía pasar por Dios, él se hacía pasar por el Padre y era obvio para una persona religiosa, era obvio para una persona que estaba estudiando la ley, que conocía la ley, que era todo lo legal y Jesús era todo lo contrario, según ellos. Era todo lo contrario a lo que la ley decía. Y esa es la transformación que en muchas ocasiones nosotros tenemos que entender qué viene a mostrarme Jesús. Porque la palabra me muestra cómo hay situaciones en las que Jesús muestra al Padre. ¿Dónde necesito transformación? Necesito transformación en mi forma de pensar. Necesito transformación en mis emociones. Necesito transformación en mi voluntad. Necesito transformación en mi cuerpo. Algunos quieren estar más fornidos acá. No, estoy hablando de la transformación que realmente tú y yo queremos mostrar delante de ¿quién? De Dios nuestro Padre. ¿Estamos aquí? No solamente delante de Él, porque también necesito cambiar necesito una transformación en mi vida que muestre que yo estoy actuando como Jesús. Así como Jesús actuó mostrando al Padre, es lo mismo yo tener un ejemplo en la vida aquí como a Jesucristo y saber cómo Él mostró al Padre. Entonces yo tengo un ejemplo más claro en Jesucristo, por así decirlo. La palabra me habla en Lucas 10, capítulo 33, no lo busques tampoco, pero habla de una parábola donde Jesús les habla con respecto al buen samaritano. No olvidemos que una de las cosas que en aquel entonces ya en el pueblo de Israel existía es que desde cuando se dividieron las 10 tribus o 9 tribus y media, contando a la media de los levitas, con 2 tribus y media, cuando el pueblo de Israel se dividió, las 2 tribus y media que estaban dentro del pueblo de Israel, realmente, ellos tenían cerca el templo y ellos adoraban a Dios y cumplían la ley cada año como estaba escrito en la palabra.
Sin embargo, cuando el otro rey se separó de Israel, crea una nación más grande y él les dice, no es necesario que vayan a ese templo, al templo de Dios. Este fue un rey muy malo. Y este rey les dijo, miren, aquí están sus dioses y este es el lugar. Quiere decir que ya desde allí hubo una división por mucho tiempo en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios enviaba profetas a ambos, a unos y a otros. Por mucho tiempo se les hizo creer, aún y cuando venían las nuevas generaciones, estos son tus dioses, estos son los que te sacaron de Egipto, y ponían bueyes, ponían animales y no leían la ley, pero la gente creía que ese era el lugar. Sin embargo, lo que estaba escrito en la ley, lo que Dios siguió manteniendo y de donde viene la salvación, ahí mismo Jesús le dice a la mujer samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y le dice Jesús, bueno, es que la salvación viene de los judíos, no viene de donde tú estás. Y allí es donde empieza una lucha, y es por eso que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces imagínate tener de enemigo constantemente a una persona, y luego viene Jesús, y Jesús de repente llega y les dice, fíjense qué pasó esto. Le dice a un hombre que cumplía la ley según él. Y le dice, un hombre venía de camino de Judea a Jericó, era un judío, lo más seguro que venía de Judea, iba a Jericó, dice, y lo asaltaron unos hombres en el camino, lo golpearon, le despojaron de lo que traía y lo dejaron medio muerto. Pasó un pasó un sacerdote, lo vio de reojo y no hizo nada, y pasó de lado. Pasó un levita, lo vio de reojo y no hizo nada. Dice, pero pasó un samaritano. Entonces imagínate lo que viene en el pensamiento de un judío a quien Dios le estaba hablando, que su enemigo es el que pasó, sus personajes, que era un sacerdote y un levita, no hicieron nada con un hombre medio muerto, y viene un samaritano, su enemigo, tuvo compasión de él, curó sus heridas, lo vendó, lo llevó al mesón, pagó 2 días por él, y todavía le dijo al mesonero, si te falta, te lo pago yo. ¿Cómo viene Jesús, en cierta manera, a decirle a los judíos que también ellos hacen cosas buenas y también ellos hacen cosas malas? ¿Qué necesitaba Dios? Una transformación en su manera de pensar, una transformación en su forma de pensar. Como ese tipo de historias Jesús comenta, dice con la mujer samaritana lo mismo. Y son las cosas que yo digo, cómo hay tantos ejemplos donde Dios está hablando, transforma tu manera de pensar, transforma tu manera en tus emociones, transfórmate. Y no se presenta Jesús como alguien religioso, no se presenta Jesús como alguien muy espiritual, se presenta Jesús como pueblo. ¿Sí me explico? ¿Cómo es como pueblo? Voltea a ver al que está a tu lado. Así. No era alguien que trajera una vestimenta especial, no era alguien que traía una corona, no alguien que traía un tatuaje, no alguien que traía algo que lo hacía diferente. Era gente igual que tú y que yo. ¿Estamos? Entonces, esa es la cosa que nosotros a veces pensamos en nuestra vida. ¿Cómo puedo entonces ser transformado? ¿Qué es la forma en la que Dios me dice que yo debo de ser transformado? ¿Por qué Él quiere de mí una transformación en mi vida? ¿Por qué quiere una transformación en mi forma de pensar? ¿Por qué quiere una transformación en mis emociones, en mi voluntad, en mi mente, en mi alma, en mis pensamientos, en todo, en mi forma de pensar? No sé si te has dado cuenta, pero hay gente que te ve diferente.
Nomás 3, pero bueno, está bien. Hay gente que te ve diferente. Platicaba con un joven en días pasados y yo recuerdo que en ocasión, hace muchos años, había en la iglesia un pastor, lo sigo conociendo, él está vivo todavía, en aquel entonces estaba un poquito más joven, ahorita ya está un poquito más grande, si yo estoy grande, él está un poquito más grande, pero él jugaba al fútbol americano, pero de tochito, no con el equipo, son de esos equipos que traen como unas listones en los lados y juegan lo mismo que el fútbol americano, pero en vez de golpearse, en una vez que le quitan la banda, ya es como si lo hubiera tumbado. Entonces, ¿tú conoces ese deporte? Sí conocen ese deporte del tochito. Y él jugaba eso. Había en las escuelas, sabía mucho de eso y muchos jugaban. Yo logré jugar 2, 3 partidos con un equipo que me invitó porque le faltaba gente y me metí, pero yo no tenía la condición que ellos tenían. Pero él me gustaba mucho que platicaba y decía, yo tengo mis amigos, porque él era en aquel entonces un pastor de jóvenes. Yo estaba en jóvenes. Y él decía, yo tengo muchos amigos. Dice, y a mí me invitan saliendo de un partido, me invitan, aunque hayamos perdido, nosotros festejábamos, dice. Dice, no yo, dice, pero todos festejábamos. Aunque ganáramos o perdiéramos, íbamos a un partido, íbamos a un lugar y tomábamos. Dice, pero yo no tomaba, dice. Yo me decían, hey, te encarga, no me acuerdo cómo le decían, pero le decían, hey, te esperamos, ahí vaya, te vamos a llevar tu coca y tu leche. Iba con ellos y convivía con ellos. Y platicaba con ellos y todos lo querían. Y todos trataban con él y muchos abrían su corazón con él y muchos estaban con él y él tomaba su coca o su leche, según el caso. Pero no lo juzgaban, no lo criticaban, no le hacían bullying. Él tenía una autoridad, tenía un respeto, pero él era transformado. ¿Sí me estoy explicando? Como en muchas ocasiones uno piensa que ser religioso, ser diferente o ser transformado es no puedo porque ahí no, van a tomar, no, o sea, si tú crees en tus convicciones y puedes ir sin que hagas lo mismo que ellos, pues qué gloria. Jesucristo así era. Jesucristo andaba con publicanos. Andaba con pecadores, dice Lucas 15:1, dice, ¿quién es este? Anda con prostitutas, con pecadores. Claro, pues él dijo, el sano no necesita de médico, los enfermos necesitan de médico. Tú eres un médico para muchos. No quiere decir que te presentes con el estetoscopio, ¿sí? Médicos, sabes que hay médicos. Entonces, no vas a llegar con tu bata blanca. No, eres una persona como cualquier otro, pero eres un médico. 4 otra vez. Eres un médico. La gente te ve, te va a respetar, te va a honrar, va a respetar tus convicciones. Va a decir, wow, dice, tú eres igual que yo. No, sí, soy igualito a ti. Por fuera, o sea, me verás, ¿verdad? Pero por dentro, yo soy diferente. Esa es la transformación que Dios está pensando que tú y yo tengamos. Dice la Escritura, 4 cosas que tú y yo necesitamos. Muchos ya la han escuchado, muchos y ya la escuchó y la quiere volver a escuchar. Qué bueno, porque espero que esto haga todavía más una forma de cambiar tu manera y nuestra forma de pensar, que sea transformada. ¿Quién quiere una transformación de veras? Yo creo que todos deseamos ya no ser el mismo de ayer. Es más, ya no ser el mismo de hoy en la mañana, de hace como 3 horas. Quiero ser diferente, ¿verdad que sí? Yo pienso exactamente lo mismo. Romanos capítulo 12 dice la Escritura, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra, os ruego, ahora sí está en la pantalla, que dice, os ruego, ¿qué más? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo
y santo. Allí tú y yo ya estamos descalificados. Ya le podemos decir al Señor, ya la regué, yo ahí no puedo, porque yo no soy santo. Pero déjame te digo algo, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es mi santificación. Esa es su voluntad. ¿Estás aquí? La voluntad de Dios es mi ¿qué? Santificación. ¿Por qué? Porque Dios me ve santo. Como 17 más o menos. Estoy usando el oído y digo como, Dios me ve santo. Dios te ve santo. Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas. A pesar de tus pecadotes de ayer, dile. Y de hoy en la mañana, dile, Dios te ve santo. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Dios quiere que tú y yo presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es cuando dices tú, bueno, Señor, entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que yo venga a ti? Sí, ven a ti. Pero es que es imposible, porque el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo y tenía un pecado, moría. Entonces, ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres que me acerque a ti? No me vaya a morir porque tú estás. Pero dice la palabra que Jesús rasgó el velo y dijo, no importa, puedes pasar. Por mi sangre preciosa, tú puedes llegar hasta el lugar santísimo. Oh, qué bueno, gracias, Señor. Me cubro con la sangre de Cristo y estoy en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? No voy a morir. Porque Él me ha santificado. ¿Me ha qué? Es mi fe. ¿Es mi qué? Es mi fe. Dios quiere que yo lo crea. Dios quiere que yo vaya. Dios quiere que me acerque. Hebreos dice, acercaos pues. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 10? Dice, ¿cómo dice? Entrad confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de su gracia. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios me ha puesto. Dice, tened libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Entonces tengo libertad para entrar hasta el lugar santísimo, donde allí está la presencia de Dios, y yo no voy a morir porque Dios me ha traído sobre mi vida, justificado por la sangre de Cristo, me ha limpiado, me ha lavado de mis pecados. Si yo le pido perdón, Él me ha borrado mis pecados y Él ya no se acuerda más de ellos, dice la Escritura. Dice la palabra, entonces, presentéis vuestros cuerpos, no que le mandes una carta, no que mandes a otro en tu lugar. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Qué más dice? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora tú dices, bueno, pero ¿cómo es que yo puedo entrar? ¿Para qué? ¿Por qué es eso, verdad? Ahí dice la palabra, vuélvelo a leer desde el principio. ¿Qué dice? Otra vez, así que ¿qué? Entonces, fíjate bien lo que dice la palabra, que yo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por una cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que Jesús me dice que es por lo que yo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Más fuerte, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Él hizo su parte. Dios hizo ya su parte. Pedimos 4 personas. ¿Les parece? 4 personas. Hombres o mujeres. Nomás no se me antone. No tantos. 3. Ahí hay otro. Te ganó. Ni modo. Bien, aquí está. Este para allá. Este para allá. Tú quédate allí. Aquí. Bueno, mejor, sí, está bien. Entonces, es por la
que yo presente mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿En dónde se presentaban las ofrendas? En el altar. ¿En dónde se presentaban las ofrendas? Entonces, ¿qué es un altar? ¿Cómo es un altar? ¿Cómo era un altar? De piedra, dice mi esposa. Un lugar alto, no tanto, pero sí estaba en alto, pero podían hacer. ¿Qué más? ¿Qué más había en un altar? ¿Cómo era un altar? ¿Alguien quiere decirme de los que están en la escuela de ministerio? ¿Cómo? Había fuego, sí, porque ahí se quemaba la ofrenda. ¿Qué tenía? No, no había incienso en el altar de fuego. ¿Qué había? Leña. Imagínate, tenían que matar un becerro, que era la ofrenda, lo traían, lo mataban, agarraban la carne, lo destrozaban, le quitaban todo y luego lo ponían en el altar. ¿Qué representa ella? El altar. ¿Qué representa ella? Donde está el fuego. Amén. ¿Qué representa él? La misericordia de Dios. Dice la palabra, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo en un altar donde hay fuego. ¿Por qué? Porque yo ya te di, yo te di todo lo que necesitabas. Yo ya hice todo lo que tú necesitabas. Por mi misericordia, tú has sido justificado, santificado, limpio. Y dice la palabra que la misericordia de Dios son nuevas cada. Entonces, si sus misericordias son nuevas cada mañana, yo puedo entender que esto todos los días existe. Y que el altar siempre va a estar disponible. ¿El altar siempre va a estar qué? Entonces, yo puedo presentar mi cuerpo en el altar donde mi carne se quema. ¿Estamos aquí? Verso 2. Léalo nuevamente. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí está el altar que Dios pone, donde hay fuego. Amén. Y entonces dice, y no te conformes, versículo 2, dice, no te moldees, no te hagas a lo que este mundo hace. Ya no hagas lo que el mundo hace. Ya no hagas lo mismo que el mundo hace. Sé diferente. Ya no hagas. Uy, pues entonces hay que salir del mundo. No. Vas a un equipo de básquet, vas a un equipo de juegas, estás en el trabajo, sé diferente. Trabaja lo mismo que todos hacen, pero hazlo mejor. Hazlo mejor. Hazlo más excelente, porque tú lo debes de hacer no para el hombre, sino tienes que hacer para Dios. Que sea tu lugar diferente. Transforma. Jesús vino y no se amoldó a los que conocían la ley. Jesús vino y cambió la forma de pensar de muchos. Muchos se enojaron con él, pero muchos lo adoraban. Muchos lo quisieron. Y aquí es donde dice la palabra de Dios, que dice, no te moldees a este mundo, sino que, léalo conmigo, sino que, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, voltea para acá. Quiere decir que yo no puedo presentar mi cuerpo en sacrificio si no había ¿qué? Entonces, él ya puso la misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí me dice, transformaos. ¿Dónde está la transformación? ¿Quién es la transformación? ¿Él o él? ¿Blanco o café? ¿Quién es la transformación? A ver, como que están muy callados. A ver, ¿quién es la transformación? ¿Blanco o café?
Hay 4 cosas que Dios me está diciendo: misericordia, altar, renovación de mi pensamiento y transformación. Dice, transfórmate por medio. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un medio. ¿Cuál es la forma en la que yo me voy a transformar? Por medio de la... ¿De qué? De mi entendimiento. Mi mente tiene que cambiar para yo ser transformado. Primero, yo no quiero ser transformado, no voy a ser transformado si no es que haya una renovación. ¿Una qué? ¿Una qué? De mi entendimiento. Entonces, allí es donde yo veo en el original la palabra transformación. Y la palabra transformación en el original me habla de metamorfosis, metamorfo. Lo que sucede en una metamorfosis. ¿Qué sucede en una metamorfosis? Un gusano que se arrastra, que sube por las ramas para comer una hoja, que va comiendo una hoja y que la va mordiendo la hoja hasta acabársela. No puede volar el gusano. Ni siquiera se da el lujo de pensar que un día va a volar. Él sobrevive comiendo a la hoja, porque esa es su naturaleza. Así es una oruga. No puede hacer más allá. Y eso es lo que muchos de nosotros en nuestra vida normal pensamos. No puedo ir más allá. ¿Cómo quiere que haga algo que no está en mis posibilidades? Bueno, es algo que Dios quiere que tú sufras una metamorfosis. ¿Por qué? Porque si yo hablo con un gusano y le digo, oye, vuela, va a decir el gusano, si él hablara, decía, ¿hasta crees? Es que no comas ese mugrero, pues si sabe bien rico. No, es que es lo que ahorita como, es lo que me gusta, es lo que me agrada. Sí, pero ¿tú crees que un día vas a poder volar? ¿Tú crees que un día vas a salir de este pueblo, de esta ciudad, de este estado, de este país? ¿Te vas a ir a otro país más lejano? Ajá. Si el gusano hablara, diría, este está loco. Pero así viene Jesús y nos dice, hey, ama a tu enemigo. Ajá. Sé diferente. Y así somos con ese pensamiento, arrastrándonos allí. Pero ¿qué sucede con ese gusano? Llega un momento donde cambia y él se pone en una hibernación aquí. Se pone en una crisálida. ¿Así se llama? ¿Qué hace la crisálida? Te protege. Y es un capullo aquí. Y empieza un sufrimiento de tener que levantarse los domingos a las 9 de la mañana para venir a la escuela de ministerio. Desde las 7, algunos desde las 6. Y empieza ese sufrimiento porque me saqué 85. Pero esa crisálida lo único que está haciendo es tratar de cambiar y renovar tus pensamientos. Y allí empieza a formarse algo diferente. No es que haya una varita mágica y le haga así, ¡pum!, se cambie. No, es la misma oruga sufriendo una transformación, metamorfosis. Y empieza hasta mover, ya traigo alas, no sé para qué sirven, tengo antenas y no sé ni para qué las quiero, pero bueno, ok.
Primer libro, ya pasó. Segundo libro, ya pasó. Tercer libro, ya pasó. Cuarto libro, Y luego de repente hay un encuentro de un lanzamiento y dices, wow, ya puedo extender las alas. Wow, ya puedo volar. Wow, ya empiezo. Oh, ya viste. Ahí está mi amigo. El otro todavía está allí en la escuela de ministerio. El otro todavía se sigue arrastrando. Pero tú ya estás volando. Ahora yo le digo, oye, no hueles, arrástrate. Y qué obediente, qué bárbaro. ¿Ya no quieres? ¡Que te arrastres! ¡Que comas hojas! ¿Qué me va a decir? ¿Estás loco? Ya salí de ahí, ¿para qué quiero eso? Si ya sé volar. Esa es la transformación que Dios quiere. ¿Es fácil? No. ¿Tú crees que según los estudiosos de la botánica y lo que hablan de la metamorfosis, el dolor que sufre una oruga para cambiar y ser mariposa es impresionante? Es dolor. Dice, si el gusano hablara, gritaría de una manera en la que tú y yo no alcanzaríamos a gritar. Porque la transformación que él vive allí es tan fuerte. Y solo una cosa Dios me dice que yo necesito es cambiar mi forma, renovar mi entendimiento. Dios ya no puede hacer nada. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Y lo sigue haciendo día tras día, mostrándome su amor y mostrándome su misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo? Quemar mi carne, poner el despertador los domingos a la... ¿Qué? Sí, ya le subió más, cada rato le sube media hora. Depende, es que ahora que da clases tiene que dar más. El punto es, allí está mi cuerpo en sacrificio, pero aquí está, donde día tras día estoy, ¿qué? Renovando mi pensamiento. Ama a tu enemigo. Aquel samaritano que tú le acusas y que le dices que él no sirve para nada, dice, ámalo, porque aún allí hay buenos. Hay jóvenes a tu alrededor. Gracias. ¿No se les olvida? ¿No se nos olvida? Hay jóvenes que actualmente han estado en situaciones tan difíciles. Hay matrimonios que han estado en situaciones tan difíciles. Hay personas que han estado extremadamente en problemas tan difíciles. ¿Quién no ha tenido un problema? ¿Quién no ha tenido una situación difícil en estos últimos días? Me han hablado aún por teléfono diciéndome, es que está pasando esto. Sí. Y cuando nosotros estamos en eso, tenemos dos opciones, o me salgo de aquí, o me voy para otro lado y busco a alguien más, o le creo a Cristo. Porque cuando yo estoy en un proceso de transformación, yo necesito sabiduría aquí, donde mi entendimiento necesita renovarse, donde mi pensamiento necesita ser renovado, porque yo deseo una transformación en mi vida. Yo sé que esto está escrito en la palabra y Dios me dice, necesitas ser transformado. Necesitamos una transformación. Necesitamos ser diferentes.
Necesitamos actuar de la manera en la que tú y yo en nuestro corazón sabemos que debemos de actuar. Porque no es nada nuevo. Tú sabes en ocasiones que hay cosas que tú logras hacer que a lo mejor algún día lo hiciste, y a mí me da mucho gusto a veces recordar con mis hijos, sobre todo con el de sistemas, porque uno es de diseño y el otro es de sistemas, y con el de sistemas pues era yo muy allegado al de sistemas porque él me platica cosas de programación y yo me identifico con él porque las cosas que él me dice de programación las entiendo muy bien. Y cuando él lo comparte, yo, wow, digo, hay tanta afinidad con ella. Y luego le platico mis experiencias como programador también. Y wow, es algo padrísimo. Pero aún así, yo recuerdo que aún estando en ese trabajo en el mundo, allí en sistemas, tenía compañeros, tenía amigos. Pero llegó un momento donde la gente empieza a decir y me decían, oye, es que tú eres diferente. Es que tú no eres igual que los otros. Y yo le decía, pues tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo cabeza, tengo 2 ojos, no, soy igual. No, es que eres diferente, algo tienes ti. Bueno, ¿quieres que platicamos? Sí, ahorita no, le digo, porque ahorita hay trabajo. No puedo hablar de Cristo mientras estoy en horas de trabajo, pero sí saliendo. ¿Quieres saber qué es? Nos vemos a las 5:30 en la cafetería, en el comedor. Y ahí me ponía a platicar con él. Y ahí le empezaba a decir, ¿por qué soy diferente? Porque la gente va a buscar algo diferente. Ella busca la forma, ella quiere saber, la gente que está a tu alrededor, quiere saber si realmente él puede volar como tú vuelas. Son cosas que necesitamos pedirle al Señor, renueva mi entendimiento. Pero no puedo llegar aquí si no he pasado y entendido primeramente la misericordia de Dios. Hace 3 domingos hablamos de gratitud. 3, 4 domingos hablamos de ¿qué? ¿Anotaste las 3? Y ahorita llevarías 21. Yo llevo como 26, porque yo empecé antes que tú. Pero cada vez que las leo digo yo, oh Señor, gracias, de veras, qué misericordioso eres conmigo. Ahora sí veo cuán grande has sido conmigo. Ahora sí veo lo magnífico que has sido conmigo. ¿Cómo no presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, después de haber visto tanta bondad para mí? Entender que cada mañana puedo respirar, puedo sonreír, puedo decirle gracias Señor por este nuevo día, porque estoy sano. ¿Cómo no presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo? ¿Qué necesito hacer, Señor? Y Él me dice, renueva tu pensamiento. Él ya empezó a hacerlo desde que yo acepté la misericordia de Dios. Mi mente empieza a renovarse. ¿Y qué sucede? Empiezo a ver las cosas de diferente manera. ¿Qué veía yo cuando estaba allá abajo? Tenía que voltear para arriba. Ahí hay un árbol, esas parecen ser buenas hojas. Órale. Y ahora que soy transformado, ahora volteo para abajo. ¿Quiero aquello? No, ya no quiero aquello. Quiero más. Quiero más. Y Dios ya me capacitó. Y tú puedes ser diferente. Sí puedes ser diferente. Voltea con el que está al lado. Dile, sí podemos. Otra vez dile, sí podemos.
Dice la Escritura, Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Voy a pedir el del teclado. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. ¿Y ese qué libro es, pastor? ¿A poco viene en la Biblia? Sí viene, ¿verdad que sí? ¿En dónde viene? En el Antiguo Testamento. ¿Y luego? Después de Jeremías. ¿Y luego? Capítulo 3, versículo 22. Dice la Escritura. Por la misericordia había hablado acá. No sé dónde salió eso. Qué bárbaro. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y qué más dice? Grande es su fidelidad. ¿Quién sabe qué grande es su fidelidad para con nosotros? Dice Malaquías, capítulo 1, verso 10. Llegó un momento donde Dios dijo: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? ¿Quién hay de vosotros que alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano, ¿qué dice? Aceptaré ofrenda. ¿Cómo es que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento la ley los llevó a desobedecerla y no darle a Dios lo mejor? ¿Cómo es que en el Malaquías es Antiguo Testamento? Todavía no venía Cristo. Malaquías fue escrito 400 años antes de que Jesucristo viniera. ¿Cómo es que la gente que vivía en la ley vivía haciendo las cosas que a Dios ya no le agradaban? ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento la gente no honraba ni respetaba a Dios? Por eso dice la palabra, vaya conmigo, Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5. Dice la Escritura, ahí está, puede leerlo. ¿Qué dice? A ver, otra vez, dice, ¿por lo cual qué? A ver, ¿por lo cual qué? ¿Quién entró al mundo? ¿Quién entró al mundo? Jesús. ¿Dónde estaba Jesús antes de entrar al mundo? Con el Padre. Juan 1:1 y Juan 1:14 dice que el verbo era desde el principio. El principio era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1:14 dice, y el principio, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién entró al mundo? Jesús. ¿A través de quién entró? De una virgen. No de simiente del mundo. No le embarazó José. No viene del pecado de Adán. Jesús viene porque el Espíritu Santo sembró en María su semilla. Él era virgen. Y cuando el Espíritu Santo siembra su semilla, dice la palabra, por lo cual, entrando en el mundo, ¿de quién me está hablando? Jesús. Jesús entró al mundo. ¿Cómo entró? ¿Adulto ya? ¿Grande? No, entró como cualquiera de nosotros. Pero de una semilla, de una simiente,
incorruptible, no la de Adán. Y él mismo dice, sacrificio y ofrenda, lo vimos en Malaquías, ya no traigan esas ofrendas. Pero él dice, más me preparaste ¿qué? Cuerpo. Versículo siguiente. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Siguiente versículo. Entonces dije, dice Jesús, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está ¿qué? Está escrito de mí. Jesús se identificó. Dijo, con razón ya no quería sacrificios y ofrendas. Por eso para mí, al ver la misericordia de Dios y me dice, preséntate en un altar como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, es porque Jesús está aquí. Toca tu corazón. Ahí está Jesús. ¿Lo crees? Aquí está Jesús. Y cuando yo llego y puedo estar en el altar del sacrificio, no es por mí. Si Jesús no estuviera en mí, no pudiera estar en este altar. Pero Jesús está en mí, y por eso en un sacrificio yo actúo como un sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo, agradable a Dios. Por eso ahora, si yo entiendo que ahí estoy, vamos a Isaías 55, versículo 9. Estamos por terminar. Dice la escritura, Isaías 55, 9. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 55, verso 9. Dice, como son, léalo conmigo, como son más altos los cielos que la tierra, verso 8. Porque mis pensamientos verso 7. Verso 6. Verso 10. Once. Así será y será prosperada. Verso 12. Porque con alegría y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canciones. ¿Cómo? ¿Dónde? Delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Verso 13 y terminamos. En lugar de zarza, en lugar de ortiga, crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si me lo ponen en la palabra de Dios para todos, el último versículo, por favor. ¿Qué dice? En lugar de espinos, ¿qué dice?
en lugar de ortigas. Todo ello será en honor al Señor, una señal eterna. ¿Y qué más? Quiere decir que tu obra y mi obra, muchos la recordarán. Van a decir los jóvenes, los pequeñitos: ¿te acuerdas de fulanito de tal? ¡Qué bárbaro! Era agradable estar con él. Me encantaba. ¿Te acuerdas de fulanita? No, hombre. Una presencia de Dios que se sentía cuando platicaba. Era diferente. Y le van a preguntar a otros de sus amigos: ¿qué? Se vestía diferente. Traía un peinado. Traía un tatuaje. No. Era igualito que nosotros. ¿Y por qué dices que era diferente? Porque irradiaba amor, irradiaba paz. Sus pensamientos no eran como los de nosotros. Su forma de actuar era tan sencilla. Haz historia. Haz historia. Hagamos historia. Quiero solamente compartirte esto. Dice el verso 4 del capítulo 1 de Santiago. Verso 4, capítulo 1 de Santiago. ¿Qué dice la palabra? Oh, nadie nos habló de eso, ¿verdad? Tenga la paciencia su obra completa. ¿Para que qué? ¿Cuándo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué todos los días? Porque todos los días la misericordia de Jehová, todos los días va a haber misericordia de Jehová. Todos los días debo de presentar delante de Dios mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Cómo? Agradable a Dios. Y necesito renovarme. ¿Cuándo? Todos los días. Necesito tener paciencia todos los días, porque yo voy a ser transformado. Aquí es donde entra la paciencia. En los 60s, en los 70s. No estoy hablando de los años, estoy hablando de las calificaciones de la escuela de ministerio. En los 50s, santo padre, ¿pasan los de 50 todavía? Oh, no, tienen que volver a... Pero hay misericordia. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad que sí? Bien. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que sí, ¿verdad? Él es bueno, ¿verdad? Denle el aplauso al Señor porque Él es bueno.